Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar acá, Señor, conectados para aprender más acerca de tu palabra. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Te pedimos que puedas usar al pastor Jerome para que pueda hablar a nuestras vidas, Señor, que ese mensaje que trae para nosotros pueda ser el instrumento en tus manos, oh Dios, para eh, transformar nuestras vidas y hacerlas más en concordancia a lo que tú demandas de nosotros para vivir, Señor, nuestra vida cristiana de manera sacrificial, dando en todo tiempo fruto de labios que confiesen tu nombre, Señor. Dale claridad de pensamiento y de palabra a mi hermano para que pueda comunicar fielmente este mensaje que trae para nosotros. Y a nosotros ayúdanos, Señor, a poder llevar cautivo todo pensamiento que esté en contra de lo que tú tienes que enseñarnos, Señor. Quita de nosotros toda distracción. Ayúdanos a sujetar nuestra mente y nuestra imaginación a Cristo para que podamos aprender, Señor, tu buena y bendita palabra para nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y que este tiempo pueda ser de edificación para tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pastor Jerome, el Amén. tiempo es... Muchas gracias, Pastor Manuel. Es un placer ver a cada uno de ustedes esta tarde. Y el tema de esta noche es la vida sacrificial del creyente. Y el título de nuestra enseñanza de esta tarde es Granos fecundos para la gloria de Cristo. Es granos fecundos para la gloria de Cristo. No es un nuevo sermón, pero es nuevo en español. Y hay una pregunta. ¿Eres una persona fecunda? ¿Eres un cristiano fecundo? ¿Has pensado alguna vez en lo que significa ser fecundo? Al considerar la fecundidad, pensamos en escrituras como Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 a 23, donde dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es bueno, ¿sí? Esos son los frutos cristianos. Pero en nuestra escritura principal de hoy hay otro tipo de fruto. Un tipo de fruto en el que no siempre pensamos. Pero hoy vamos a pensar en ello. Veamos ahora nuestro texto principal. Vayan conmigo en sus Biblias a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 del versículo 20 a 26. Juan capítulo 12 del versículo 20 a 26. Leamos y consideremos lo que tiene que decir. Y dice: había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés.
Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Antes de entrar en los detalles, quiero darles el escenario. Es la semana de la Pasión. Es la última semana antes de la muerte de Jesús. También es la semana de la Pascua. Se trata de una fiesta obligada para todo judío. Esta fiesta es una conmemoración del Éxodo, el evento en el que Dios guió a Israel de Egipto con su mano poderosa. Cuando Dios guió a Israel de Egipto, cada israelita tenía que matar un cordero o una cabra sin defecto. Había que pintar la sangre del animal en el poste y el dintel de la casa. Si no, Dios matará a todos los primogénitos de ese hogar. También tenían que estar vestidos para salir. Solo debían comer pan sin levadura y hierbas amargas junto con el cordero o la cabra asado. Después de la muerte de los primogénitos egipcios, despidieron a los israelitas. Israel se salvó y Dios los condujo a la tierra prometida. Todos los años Israel debía recrear este acontecimiento. Cada cordero apunta al cordero final de la Pascua. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ese cordero está aquí en esta escritura. Jesucristo. La Pascua solo podía celebrarse en un lugar, Jerusalén. Miles de personas han venido a Jerusalén. Todo judío fiel está aquí. La ciudad es muy ruidosa ahora. El sonido de los corderos y las cabras está por todas partes. También hay un entusiasmo añadido. Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Llegó triunfante. El pueblo lo reconoció como rey de Israel. Fíjate en los versículos 9 a 11, en los mismos capítulo 12, dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había
resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Además, fíjate en los versículos 17 y a 19, dicen. Y así, la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Todo el mundo se ha ido tras él. Hay un doble entusiasmo, una fascinación y un odio. Y en medio de este entusiasmo hay un punto de inflexión. Y eso nos lleva a nuestro texto. Veremos tres cosas. Primero, en los versículos 20 a 22, el campo está arado y listo. El campo está arado y listo. En segundo lugar, en versículos 23 a 24, vemos a Cristo el grano fecundo glorificado. Cristo el grano fecundo glorificado. Y por último, en los versículos 25 a 26, somos sus granos fecundos para su gloria. Somos sus granos fecundos para su gloria. Para entender nuestro primer punto, leamos de nuevo los versículos 20 a 22. El campo está arado y listo. Dice de nuevo: había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. ¿Quiénes son estos griegos? Hay tres opciones. En primer lugar, podrían ser gentiles temerosos de Dios. Se trata de gentiles que han entrado en contacto con Israel y comenzaron a respetar y temer al Dios de Israel. Sería como es el centurión cuyo siervo curó Jesús. En segundo lugar, podrían ser prosélitos gentiles. Estos son gentiles que se convirtieron en judíos. Son personas como Caleb, Rahab o Ruth. En tercer lugar, podrían ser judíos helenizados. Estos son judíos de verdad, pero fueron dispersados en tierras gentiles. Adoptaron la cultura griega.
por el lenguaje utilizado y la circunstancia, creo que se trata de gentiles temerosos de Dios, especialmente porque el temor de los gentiles a hablarle a Jesús en forma directa. Y también porque hay otro lenguaje que probablemente se utilizaría para las otras opciones. También considera la postura de estos gentiles. Vinieron a adorar, tenían estima por el Dios de Israel. No pudieron participar realmente en la Pascua. Son gentiles, pero aún así vinieron. También considera su humildad. Fíjate en que vinieron a Felipe. No fueron directamente a Jesús. Considera su esfuerzo también. Viajaron mucho. Había una posibilidad de gran peligro. También la ley romana hacía ilegal la conversión al judaísmo. Además, un viaje así también resultaba muy costoso. Considera su deseo. Deseaban ver a Jesús. No solo querían verlo a él con sus ojos, querían hablar con él. Incluso Felipe se mostró tímido al recibirlos. Es posible que se lo pidieran a Felipe en lugar de a los demás debido a su nombre griego. Incluso Felipe no fue directamente a Jesús. Se dirigió a Andrés. También podría haber recordado el mandato de Jesús en Mateo capítulo 10. A los discípulos se les ordenó evitar las ciudades gentiles en su evangelización. Pero ahora las cosas son diferentes. El mensaje de Cristo se ha extendido por todo el mundo. No es un secreto judío. Su fama se extiende. Pronto todos lo sabrán. Estos gentiles que están en el exterior son lo contrario a los fariseos, que están en el interior. Los fariseos estaban exasperados con Jesús, pero los gentiles quisieron conocer a Jesús. Gentiles afuera y fariseos en el interior. Los fariseos tenían razón cuando decían, el mundo se ha ido tras él. Considera esto. La gente recorre largas distancias para trabajar, pero no para oír y ver a Cristo. La gente busca el peligro por la emoción, pero no arriesgarán nada para escuchar y ver a Cristo. La gente va a gastar mucho en el ocio, pero no quieren gastar ni siquiera un poco para escuchar y ver a Cristo. Si no eres cristiano, ven a Jesús como estos gentiles. Si eres cristiano, ¿en qué aspectos te has detenido?
¿En qué aspectos tienes carencias? Entonces, ¿cómo responde Jesús a estos gentiles? Leamos los versículos 23 a 24 para entender nuestro siguiente punto. Veremos a Cristo, el grano fecundo, glorificado. Dice, Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Considera la naturaleza de la respuesta de Cristo. No tenemos ni idea de si Jesús llegó a hablar con ellos. Obviamente no era importante. Si fuera importante, la Biblia nos lo diría. Cuando Jesús vio venir a los gentiles, pensó una cosa: su hora ha llegado. Jesús habló de su hora muchas veces antes de ahora en el libro Juan. Pero siempre estaba por llegar y aún no había llegado. Hubo una boda en Caná, en Juan capítulo 2, donde su madre le pidió que hiciera algo con el vino. Mencionó que su hora no había llegado. Estaba la mujer en el pozo en Juan capítulo 4. Al hablar con ella, mencionó su hora de llegada, la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mencionó que había llegado, pero también mencionó que aún estaba por llegar. En los capítulos 7 y 8 de Juan, intentaron arrestar y matar a Jesús, pero Juan dijo que no pudieron hacerlo porque su hora no había llegado. Ahora considera el contenido de esta hora. Esta es la hora de su muerte. En Juan capítulo 13, en el próximo capítulo, en versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sin embargo, vemos en este pasaje que esta es también la hora de su gloria. Hay una gloria en su muerte. En su momento más bajo está la mayor gloria. En su momento más bajo está su mayor victoria. En su momento más bajo es su mayor fruto. Jesús quiere que veamos cómo se realizará esta gloria. Comienza el versículo 24 diciendo, en verdad,
literalmente es en verdad, o amén, amén. En la Reina Valera es desierto, desierto. Está tratando de llamar su atención. Quiere que entiendas esta siguiente verdad. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Nos da una imagen del grano moribundo. Se compara a sí mismo con un grano de trigo. Este grano debe morir. Debe ser enterrado y dejar de ser un grano de trigo. Pero de este grano de trigo surge una nueva creación, una nueva planta, un nuevo tallo. Este grano moribundo produce vida. No solo produce una nueva planta, de hecho, produce muchos frutos. Crea más granos. Jesús produce una descendencia y esta descendencia es la iglesia. Si eres un cristiano genuino, eres parte de esta descendencia, una nueva creación. Observa cómo la nueva creación de Dios sigue el modelo de creación de Génesis capítulo 1. Según su especie. También considera cómo se gasta el grano en su totalidad. Cuando un grano muere, Jesús no está hablando de una muerte científica. Eso sería referirse a un grano estéril. Pero cuando un grano se planta, deja de ser un grano. Ya no existe. La muerte de Jesús fue una muerte real, una muerte total. De hecho, su vida fue una vida de muerte. Era el varón de dolores. Su vida estaba llena de dolor y vergüenza. Así fue su muerte. El grano se gastó. Hay una gloria en su muerte. Pero no se trata solo de la muerte. No es la muerte en sí lo que es tan glorioso. Jesús señala el fruto que se obtiene de ella. Su muerte tiene un propósito. Señala lo que produce su muerte. Si eres cristiano, Él te señala. Pero esto plantea una pregunta. Si Jesús es un grano de trigo, y si soy un grano de trigo, si eres un grano de trigo, si es un grano de trigo, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para mí? Esto nos lleva a nuestro último punto. Somos granos fecundos para su gloria. Leamos juntos los versículos
25 a 26. Dice, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Por qué diría esto Jesús después de hablar de su propia muerte? Porque Él requiere que tú mueras. Él requiere que tú seas como Él. Su muerte es un modelo para tu vida. En estos versos, Jesús hace un contraste entre la vida terrenal y la vida eterna. En la lengua griega se utilizan dos palabras diferentes. Para la vida terrenal, él utiliza la palabra psuken. La vida terrenal es tu vida física. Implica sus deseos, apetitos y placeres. Cuando pensamos en estas cosas, tendemos a pensar en el pecado. A veces pueden ser pecados, pero no son necesariamente pecados, pero son temporales. Son solo para esta tierra. Para la vida eterna, él utiliza la palabra zoe. La vida eterna dura para siempre. Pero no se trata solo de un periodo de tiempo. Juan capítulo 17, versículo 3, dice que es conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Su duración es eterna y su calidad es infinita. Hay un problema con estos dos tipos de vida. Es posible amar a uno a costa del otro. Repito, es posible amar a uno a costa del otro. Hay quienes aman las cosas de esta vida terrenal a costa de la vida eterna. Amarán más sus deseos, apetitos y placeres actuales. Prefieren tener placeres que conocer a Jesús, amar a Jesús, obedecer a Jesús. Prefieren tener placeres que hacer la obra de Jesús. Al final, perderán toda su vida. Toda su vida. Cristo está haciendo una llamada a cualquiera que quiera seguirle. Requiere una lealtad genuina. También dice en el versículo 26, si alguien me sirve, que me siga. No hay una verdadera relación con Él fuera de la obediencia a Él. Seguirle a Él es el discipulado. Ser un discipulado es ser un seguidor que aprende. Debes morir en vida como Él murió en su muerte. Es hacer lo que Él hace.
es hacer lo que Él manda. Pero no es solo una orden. Hay una promesa de honor. Este honor viene del Padre, no viene de los hombres. Esta no es una escritura morbosa. Esto es alegre. Esto es la vida real. Si no has muerto con Él, no has vivido. Aquí es donde se encuentra la alegría. Aquí es donde se encuentra la felicidad. Aquí es donde se encuentra la verdadera riqueza. Pero todas esas cosas tienen un coste. Vienen a costa de su muerte, la muerte de Cristo. Y todo el que recibe este beneficio lo imita. Algunos piensan que este texto solo se refiere al carácter personal. Piensan en obedecer los 10 mandamientos. Piensan en los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Y hay algo de verdad en ello. Un cristiano debe ser obediente. La obediencia es definitivamente un signo de estar vivo en Cristo. Un cristiano siempre tiene ciertas marcas identificables, pero eso no es exactamente lo que Jesús está hablando aquí. En otros lugares habla de ellos, sí, pero Él tiene algo diferente en mente. Habla de una muerte que produce vida. Una muerte que produce vida. Habla de morir para producir el fruto de las almas. Está hablando de una muerte para glorificar al Hijo con una recompensa. Esto es misiones. Jesús murió para dar mucho fruto. Murió como vivió. Vivió con la misión de predicar su evangelio. Murió literalmente tomando la ira de Dios sobre sí mismo y dio nueva vida a muchos. Produjo nuevos granos de trigo y cada uno de esos granos muere en la misma misión. Mueren para producir más granos. Sufren y se olvidan de sí mismos. Están enterrados para producir más vida. Y toda esta vida da gloria al primer grano. Al final, hay una cantidad innumerable de granos, demasiados para contarlos, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, los hijos de Abraham. Esto debería cambiar tu forma de pensar sobre la evangelización personal. Esto debería cambiar tu forma de pensar en las misiones. Esto debería cambiar tu forma de pensar en el sufrimiento de tu vida.
El sufrimiento se convierte en una oportunidad. Incluso los huracanes y la mayor de las destrucciones. Hay una gran oportunidad en Honduras, hermanos míos. La comodidad y la seguridad son secundarios a la labor de evangelización y misiones. Repito, la comodidad y la seguridad son secundarios a la labor de evangelización y misiones. Verdades como esta cambian la forma de ver tu vida. Debe hacer que clames a Dios y digas, no quiero que mi grano se quede solo. Debería hacerte decir, olvídate de mi vida. Olvídate de mis comodidades. Mi recompensa es ser un grano de trigo fiel. Mi recompensa es ser fecundo. Mi honor vendrá del Padre. Tampoco dejes que sea diferente. No cedas a la mentira de este mundo. Este mundo es muy engañoso. Te dirá que necesitas esos placeres. Te dirá que no vale la pena perder tus comodidades. Te dirá que es para otras personas. De hecho, tu propia carne te mentirá. Te dirá que esperes un poco más. Te dirá que solo debes plantar el grano a medias. Le hará pensar que el grano en total no tiene que morir, pero debes morir. Debes ser devoto de tu Señor. Y todos los que lo hagan serán honrados. Todos los que no lo hagan serán condenados. Entonces, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el final? ¿Es simplemente ser obediente y evangelizar? ¿Es así? ¿Es así que hay muchos salvados? Esas cosas tienen que pasar, pero no son el fin. El final es la gran recompensa para nuestro Señor Jesucristo. Un día será adorado por toda tribu, lengua y nación. Todos sus granos, todo su pueblo se inclinará ante él. Cantarán las alabanzas más fuertes. Le alabarán por lo que es. Le alabarán por su obra. Un campo de trigo. Una gran multitud. Una hermosa cosecha. Que el Señor Jesucristo reciba la recompensa por su sufrimiento. Amén. Oremos. Padre del cielo, que Jesús en efecto reciba la recompensa por su sufrimiento.
que tu pueblo muera y reciba la vida eterna. Que los que no tienen vida la reciban también hoy. Ayúdanos a ver nuestra vida correctamente, Señor. Ayúdanos a no dejarnos engañar por los placeres de este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este es el final de nuestra enseñanza de esta noche y gracias por escucharme enseñar la Biblia a ustedes. Y me gustaría abrirlo para cualquier pregunta o comentario. También, por favor, sean muy pacientes conmigo, porque mi español no es muy bueno en la conversación. Por lo tanto, voy a utilizar la traducción para este momento de la noche. Sí, hay preguntas o comentarios. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, si tienen preguntas, pueden hacerlas directamente o levantando su mano ahí en el icono de reacciones. Aparece la opción para levantar la mano y le damos la palabra a los que tengan una pregunta. Alejandro Osegueda. Sí, buenas noches, hermanos. Muchas gracias, hermano Pastor Bradley. Muy claro, muy nutritiva la enseñanza de hoy. Pues simplemente una pregunta, una duda con la que yo cargo, ¿verdad? Que es como una culpa que siento. Es en el aspecto de cuando uno va a predicar, ¿verdad? Cuando uno va a evangelizar a las personas, debería uno arrojarse de lleno y ser tajante en el momento de abordar a una persona con el evangelio, o hay que estar así como que buscando una oportunidad, buscando charlar con esa persona y después tal vez como quien dice un café y después se le evangeliza. ¿Qué tan directos tenemos que ser al momento de evangelizar? Give me the English, Manuel. I got most of that, I think, but I want to make sure I got it correctly. When you're going to witness to someone, do you have to be openly frank, or you have to be just gentle and kind and trying to be more relational, and then open up an opportunity to go for coffee and just mingle? I'll say it piece by piece, if you will. And that's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. And sometimes we can feel like we're stuck between different types of ways of approaching people. Y a veces sentimos que estamos atascados con diferentes maneras de cómo abordar a las personas. We think sometimes I should be more gentle. Y a veces pensamos, debería ser más gentil, and más amable. And sometimes we think I need to be more frank, more clear, more hard. Y a veces pensamos que debemos ser más francos, honestos y duros en nuestro acercamiento. I think a better way to think of it is to be more like Jesus.
Creo que una mejor manera de pensar acerca de ello es ser más como Jesús. You see many examples of evangelism and preaching in the Bible. Veo muchos ejemplos de evangelismo y de predicación en la Biblia. And you see the way the Lord treats different people in different ways. Y vemos la manera en cómo Dios trata de diferente manera a diferentes personas. Sometimes you will meet someone like the woman at the well. A veces te encontrarás con alguien como la mujer en el pozo. Sometimes you will meet a Pharisee. Y a veces te encontrarás con un fariseo. But one thing is always true in every case. Pero algo que siempre es verdadero en todos los casos, The Lord makes the gospel very clear. que el Señor hace el evangelio muy claro. Sometimes it's clear and with more with softer words. Algunas veces es más claro con palabras suaves And sometimes it's clear with harder words. y algunas veces es más claro con palabras más duras. But he always addresses the person's sin very clearly. Pero él siempre trata con el pecado de las personas de una manera muy clara. And he always points to himself as their need very clearly. Y él siempre apunta a que él mismo, el Señor Jesús, es su necesidad en todo tiempo. So when you think of speaking to people, I would try to think of examples in the scripture. Así que cuando pienses en acercarte a las personas, yo pensaría en los ejemplos de la Escritura. And that can be examples of Jesus, Y the esos pueden ser ejemplos de Jesús, apostles, or even the prophets. los apóstoles y aún los profetas. El hermano Noé. Sí, muchas gracias, pastor, por la disertación de esta noche. Yo quiero preguntar, el pasaje que usted expuso habla acerca del grano que cae a tierra y muere y lleva mucho fruto. La pregunta es, ¿qué pasa con este tipo de cristianismo que enfrentamos hoy en día, digamos, dentro de las iglesias, que se piensa que servir a Dios es estar, digamos, le llaman ministerio de música o en X ministerio, pero no en el área de la evangelización y las misiones, como que no tienen esa responsabilidad. Entonces ahí habla el texto de que sí, o mencionaba usted, pastor, que quien no da ese fruto será condenado. Entonces me gustaría que nos ampliara un poco ese punto. So we're speaking in the scripture about the seed that goes to the ground and dies. And we understand that's the life of a Christian. But what happens with those that think that they are built for a specific ministry and don't really care about witnessing or evangelism? They say that they're only built for worship ministry or for this ministry in particular, and they neglect the call for evangelism. And you mentioned that if we don't participate in evangelism, then we are condemned. So what happens with this new breed of Christians
that think that witnessing is not mandatory for them. Yeah, you know, a person who calls themselves a Christian and who doesn't care about una persona que se llama cristiano y que no le interesa and they don't care about the souls of others. Que no le interesan las almas de los demás. Is the same as a person who calls themselves a Christian and lives a life in any other kind of sin. Es lo mismo que una persona que se llame cristiana y vive su vida de cualquier otra manera menos cristiana. The love of souls and the love of Jesus to speak about him is one of the marks of a Christian. El amor por las almas y el amor por el Señor Jesucristo es una de las marcas de un cristiano verdadero. Jesus says in Matthew chapter 10 that if we deny him, he will deny us before the Father. El Señor Jesucristo dice en Mateo 10 que si nosotros lo negamos ante los hombres, Él nos negará delante del Padre. I do want to be careful because sometimes evangelism can look different ways in different people's lives. Y sí quiero ser cuidadoso porque el evangelismo puede verse de manera diferente en la vida de las personas. So we don't want to say that every person must evangelize the same way. Así que no queremos decir que todas las personas tienen que evangelizar de la misma manera. But every single Christian has a love for souls. Pero cada uno de los cristianos tiene que tener amor por las almas. And every single Christian will live a life that is not a practice of denying Jesus Christ. Y cada cristiano vivirá una vida que no es una práctica de negar a Cristo. O sea, su vida no será una práctica negar a Cristo. Every other person is not a Christian. Come again? Every other person is not a Christian. Cualquier otra persona que no haga esto simplemente no es cristiano. Even if they call themselves a Christian. Aunque se digan ser cristianos. Hermano Yair. No se oye. Ok. Hoy sí. Hoy sí, ok. Buenas noches, hermanos. Un saludo al hermano Jerome, hasta Cornerstone. Hasta Orlando, perdón, hasta Orlando. Hermano, una pregunta para el hermano Jerome. ¿Qué lugar debe tener el evangelismo personal en la vida de un cristiano? Y número 2, ¿qué lugar debería tener en la iglesia el evangelismo como iglesia? Two questions. First one, what place should evangelism have in the life of a person? And number 2, what place should evangelism have in the life of the church? Si vemos el versículo 25 y 26, tomando en cuenta... We see verses 25 and 26. Yes, that's a very good question. In the life of an individual, it has a primary place. Esa es una muy buena pregunta. En la vida de un individuo tiene un lugar primario. And in the life of the church, it has a primary place. Y también en la vida de la iglesia tiene un lugar primario. Every individual has to answer to God for how
obeys this command. Cada individuo debe responder a Dios con respecto a la manera en cómo obedece a este mandamiento. And in the church, we're to hold one another accountable to obey this command. Y en la iglesia debemos rendir cuentas los unos a los otros acerca de cumplir con este mandamiento. And a church is most healthy when it provides help in this area of evangelism. Y una iglesia es mucho más saludable cuando provee ayuda a capacitar en esta área de evangelismo. We should be mobilizing, we should be gathering together to go. Deberíamos de estarnos movilizando, deberíamos de estarnos reuniendo para ir y evangelizar. And providing opportunities to obey this command. Y proveyendo oportunidades para obedecer con este mandamiento. And good leaders in the church Los buenos líderes en la iglesia, in order to shepherd their flock, para pastorear a su rebaño, need to help the people in the church to obey this command. necesitan ayudarle a las personas en la iglesia a obedecer este mandamiento. At the same time, I do want to be very careful. Y al mismo tiempo quiero ser también sumamente cuidadoso. From one church to another, evangelism might look different. De una iglesia a otra, el evangelismo puede mirarse de una manera diferente. But it should always be there. Pero siempre debe estar ahí. There are no excuses for there not to be an emphasis on evangelism. No debe haber excusas para que no haya un énfasis en evangelismo. Henry, creo que tenía una pregunta. Sí, bendiciones, pastor. Bueno, no sé si por cuestión de tiempo también, pastor, lo puedo hacer directamente en inglés para facilidad también del pastor Bradley. Me toca traducir siempre para los demás, como Okay. te sienta más cómodo. Bueno, sí, recuerdo esta situación a donde yo tenía un conocido, era un amigo o era alguien que era un compañero de trabajo realmente. I remember this situation with a coworker. Y él era un rockero, él era alguien bien oscuro, de hecho él vestía, su manera de vestir era como la de un rockero y su identidad era esa. He was someone very dark with rocker motif around his life. En esa ocasión, él habla conmigo y él me pide a mí dinero prestado. Y después de haber hablado y después de que él me pidió a mí dinero prestado porque lo necesitaba. So he came to me and on that occasion, he asked me for money. And after speaking with me and asking me for money, terminamos de hablar y cuando yo ya había avanzado quizás 10 metros, yo sentí regresar a donde él y darle una palabra de parte del Señor, porque yo en mi corazón pues recibí decirle que todo lo que yo tenía en mi cartera se lo tenía que dar
porque así también Jesús había entregado su vida y todo por él. So I had already finished talking to him and walked away, and like some distance away, I felt I should go back to him, talk to him, and tell him that I had a word for him, that I must give him everything I had, because that was the way that Jesus would do. Sin embargo, cuando yo regreso al lugar a donde él estaba, él ya se había marchado, no tuve oportunidad de hacerlo y nunca le di el mensaje. So when I got back to where he was not there anymore. He had already left, and I never had the opportunity to tell him this message. Este tipo de situaciones donde yo no pude dar un mensaje de salvación para esa persona, me deberían de poner a mí un pensamiento a donde si yo en ese momento no lo pude hacer, not being able to deliver this message to someone for his salvation, should it put me in a place where I think que yo ya no debería insistir en ello? that I should not insist upon this? Y la pregunta surge porque él murió de una manera bien drástica tiempo después, y cuando yo me di cuenta de su muerte, me impactó tanto porque yo tenía en ese momento un mensaje para él. And the question comes because he died quite a dramatic death sometime later, and it always revolved around his head, the thought that he had a message for him and he could not deliver that message. Yeah, you know, that stories like that explain the urgency of preaching the gospel to people. Historias como esa explican la urgencia de predicar el evangelio a las personas. It reminds us that this isn't something that we're to be passive about. Y nos recuerda que esto no es algo de lo que nosotros tenemos que ser pasivos al respecto. This is the type of thing that we ought to feel guilty about. Este es el tipo de cosas por las cuales tenemos que sentirnos culpables de no hacer. Because it is a sin against God to refuse to hold back his truth from people who need it. Can you say that again? You were breaking up. Oh, I'm sorry. It is a sin against God to hold back his truth from people who need it. Es un pecado retener la verdad de Dios de las personas que la necesitan. When you, I want to encourage you to do a few things. Y quiero animarte a que puedas hacer unas pocas cosas. One is remember the gospel for yourself. La primera es, recuérdate el evangelio a ti mismo. None of us will go to heaven because of our evangelism. Y se va a ir al cielo a causa de que evangelizamos. The only reason any of us are right before God is because Jesus has taken our sin and has given us his righteousness. La única manera por la que nosotros podemos estar bien con Dios es porque Jesucristo ha tomado nuestro pecado
y nos ha dado de su justicia. And trust in the Lord Jesus Christ and his work alone. Así que debemos confiar en el Señor Jesucristo y en su obra solamente. And as you trust in Jesus Christ, repent. Y mientras confías en el Señor Jesucristo, arrepiéntete. Think of the beauty of what Jesus Christ has done for you. Piensa en la belleza de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. And remember, and think of how right it is for us to speak for him. Y piensa en qué bueno es para que nosotros podamos hablar por él. Also, I want to encourage you to remember that God is sovereign. Y quiero recordarte también que Dios es soberano. Some people will think of God's sovereignty as an excuse. Y algunas personas piensan que esa soberanía de Dios es una excusa. I don't mean it that way. Y yo no me refiero a la soberanía de Dios en esa manera. It doesn't excuse our sin. No excusa en ninguna manera nuestro pecado. At the same time, it is a comfort to us. Es un consuelo para nosotros. That man who died, de que ese joven que murió, is even though you withheld the gospel from him, aunque tú hayas retenido ese mensaje de él, it isn't you who saves. No eres tú el que salva. It is the Lord who saves. Es el Señor el que salva. He uses us as a means to do that. Él nos usa a nosotros como el medio para hacer eso. When we preach the gospel. Cuando nosotros predicamos el evangelio. So trust in Jesus Christ. Así que confíe en el Señor Jesucristo. Repent. Arrepiéntete. And rest in the sovereignty of God. Y descansa en la soberanía de Dios. Hay una pregunta de Alex Barrera. Dice, si Cristo nos manda a evangelizar con fidelidad, pero al hacerlo fracasamos por ser pecadores, ¿cómo podemos conciliar estas verdades? If Christ commands us to evangelize with faithfulness, but doing it, we fail for being sinners, for being in sin, how can we reconcile these truths? Pastor, Yes. Pastor Manuel. Diga. Ahorita estaba preguntándole al hermano de Henry sobre la persona que él piensa. Uf, hermano, estoy temblando. ¿Se acuerda usted de dónde me sacó? ¿Se acuerda? Yo antes estaba en todos esos círculos y yo era rockero también. Yo lo conocí a él y wow. Hermano, esa temporada que él dice fue precisamente la temporada en que yo empecé a ir a la iglesia y yo pude compartirle a él el mensaje. El mensaje sí le llegó, hermano, sí le llegó. Wow. Le pregunté el nombre de la persona y si es él. Yo lo conocí a él y sí le llegó, hermano, le llegó. Bendito el Señor.
Wow. Gloria al Señor. Yeah. Roberto is saying that person that Henry was talking about, he met him, and Roberto came out from those rocker circles, and when he came to church, he received the gospel, and by that time he met this guy that Henry was talking about, and he could preach the gospel to the guy that Henry said. So the gospel reached him. Wow. Amén. Gloria a Dios. Yeah. Amén. Pastor Man. Bradley, and I'm Henry. You know, I'm the one that started the question, and I was so overwhelmed when I realized this guy, you know, passed away, because I knew that I had the opportunity to deliver the message of salvation of Jesus Christ. But honestly, I missed the opportunity, first of all, because I was not feeling myself capable to do it because of my sin situation, maybe. Honestly, spiritually, I was feeling so weak that when my heart was heat with the word of God, go back to that man, open your wallet and give your money to him, and deliver a message doing that thing. Tell him that the same way you're giving everything you have right now inside of your pocket is the same way Jesus gave you know, his life for him. But I was so overwhelmed, you know, when I realized he passed away, because I missed the message. And I remember I was talking with my father then, and I was telling him, hey, you know, I met this guy and I missed a message from Jesus to him, you know. But now that I realize that at the end, like you mentioned, God is sovereign, and I'm so amazed about how Jesus put pieces together, honestly. We glorify his name. Amén. Yeah, gloria a Dios. Amén. And I think, praise the Lord. And Alex had a question. I'm sorry, Alex Barrera, mi amigo. Yes. Muchas gracias a Henry y a Roberto por esa conexión ahí. Henry dice que él estaba abrumado por el hecho de no poderle dar ese mensaje a este muchacho, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que al final sí se pudo predicarle el evangelio. Y esa es la soberanía de Dios de la que hablamos. Alexander Barrera entonces pregunta, vamos a la pregunta de Alexander. If Christ commands us to evangelize with faithfulness, but when we fail to do it because of our sin, how can we reconcile those truths? And I would, I think it would be the same answer that I gave to Henry a moment ago. Sí, creo que sería la misma respuesta que le di a Henry hace un momento. It's the reconciliation is found in the gospel. La reconciliación se encuentra en el evangelio. And this goes not just for evangelism, but for any command from God. Y esto no solamente se aplica al evangelismo, sino que a cualquier mandamiento que viene de Dios. It is true. God demands obedience from us. Es cierto que Dios demanda obediencia de nosotros. And Christians are identified by our obedience. Y los cristianos nos identificamos por nuestra obediencia. There are no exceptions. No hay excepciones. At the same time, we sin. Y al mismo tiempo. At the same time, we sin. Al mismo tiempo, pecamos. And
And as it says in 1 John, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. Como dice en Primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. And we must come to God in repentance. Y debemos venir al Señor en arrepentimiento. The kindness of God is always there for the Christian. Y la bondad de Dios siempre está disponible para los cristianos. It is infinite and it never goes away. Es infinita y nunca desaparece. It's so great that it causes you to want to evangelize all the time. Y es tan grande que te causa que quieras evangelizar todo el tiempo. There's a question. Por razones de tiempo, hermanos, vamos a dejar esta como la última pregunta. Viene de la familia Valdés. Dice, si he predicado varias veces a mi familia y ellos me dicen, ya no nos hables más de eso. ¿Tendría que parar entonces? The question is, if I have preached to my family many times and they tell me, don't talk to us about that anymore, should I then stop? That's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. When we evangelize, we're not forcing people to hear us. Cuando nosotros evangelizamos, no forzamos a nadie a escucharnos. So we do not have to arrest people to preach the gospel to them. No debemos arrestar a las personas para predicarles el evangelio. Sometimes you will preach the gospel to people and they will refuse to hear you. Algunas veces predicaremos el evangelio a las personas y se rehusarán a escucharlo. And you can, and in those times, you can dust off your feet like Jesus told the disciples. Y en esos momentos, nosotros debemos sacudir el polvo de nuestros pies, como Jesús le dijo a sus discípulos. And at the same time, continue to pray for them. Y al mismo tiempo, continúa orando por ellos. The Lord may open up an opportunity later. Para que Dios pueda abrir una oportunidad más tarde. So when you stop talking to someone, it ought to never be in anger or bitterness. Y cuando dejas de hablarle a alguien, nunca debe ser por enojo o por amargura. It ought to only be because the opportunity is not there. Sino que tiene que ser porque la oportunidad no está ahí. I think many of us can understand that. Creo que muchos de nosotros podemos entender eso. How many of us had to hear the gospel many times before we believed? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que escuchar el evangelio muchas veces antes de que pudiéramos creer? If you were like me, the people who preached the gospel to me made me very angry. Si eras igual que yo, las personas que me predicaron el evangelio a mí me hicieron enojar muchísimo. I'm glad that the people who preached the gospel to me didn't quit on me. Y yo me alegro ahora de que las personas que me predicaron el evangelio no dejaron de hacerlo conmigo. And that's even the pattern that you see in scripture.
Y aún ese es el patrón que encontramos en las Escrituras. God was patient with Israel. Dios fue paciente con Israel. Jesus was patient in his preaching of the gospel. Jesús fue paciente con su predicación del Evangelio. He preached over and over again to the Pharisees. Él les predicó una y otra vez a los fariseos. There were many chances to repent. Y hubieron muchas oportunidades para arrepentirse. He endured many insults. Y él sufrió muchos insultos. So we ought to be the same way. Así que nosotros deberíamos ser de la misma manera. Amén. Gloria al Señor. Gracias a todos los hermanos por acompañarnos. Ha sido un glorioso tiempo. Gracias al pastor Jerome por tan hermosa y oportuna disertación. A todos los hermanos que nos acompañaron. Si alguien quiere conocer al pastor Jerome, le tengo buena noticia. Va a estar este fin de semana en Guatemala. Y si usted es de nuestra iglesia, Estandarte de Verdad, y si quiere ir a conocerlo, a él y al pastor Mark y a toda esa hermosa familia que está ahí, pues escríbanos al final, ¿verdad? Y podemos hacerle un campo para que se venga con nosotros. Lo único que tiene que hacer es montarse al bus y, por supuesto, tener sus exámenes de COVID listos, ¿verdad? Para que los pueda presentar en la frontera. Pero si quiere conocer a estos varones de Dios, esta es su oportunidad. El fin de semana vamos para Guatemala y vamos a estar, si Dios lo permite, en la conferencia de Antorcha acerca de la Trinidad. Así que cordialmente invitados a todos. Vamos a mandarles ahí por el mismo correo por el que la información de la conferencia, por si se animan. Y pues si tienen interés también nos pueden escribir por separados. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Jerome. Y quisiera pedirle al Pastor Mark Mudge si nos puede despedir en oración. Es un placer. Gracias a ustedes. Amén, hermano. Sí, amén. Gracias, Pastor Jerome, por la enseñanza. Fue muy claro y bíblico. Gracias por las respuestas a las preguntas para nuestra edificación. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, nuestro Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por llamarnos de ser discípulos y dar nuestras vidas como un sacrificio también. Gracias por perdonarnos, Cristo, y gracias por la suficiencia de tu sacrificio. Y gracias por el llamado de ser seguidores tuyos, Señor. Gracias por ayudar a Pastor Jerome, enseñarnos en una manera bíblica. Y gracias, nuestro Señor, por los planes que tenemos para servirte en esta semana. Por favor, ayúdanos a confiar en tu soberanía y seguirte, Señor, hasta el fin. Gracias, nuestro Señor. Amén.